Bienvenidos todos los que hoy se han tomado el tiempo de venir a recibir palabra del Señor. Es muy bueno recibir palabra de Dios y más en este tiempo que es dificultoso. Pero siempre el Hijo de Dios tiene la esperanza y la alegría y ese gozo de que confiamos solo en Él. Por más que venga lo que venga, confiamos solo en Él. Cuán grande y misericordioso fue Dios con tu vida y con mi vida. Cuánto derramó de su amor y misericordia sobre vos y sobre mí. A veces estamos tan corriendo la vida que lamentablemente se nos pasa por alto el darnos cuenta del Dios grande que tenemos. Nunca deberíamos olvidarnos de dónde nos sacó Él. Porque nos olvidamos, hay tantas distracciones hoy día que nos olvidamos en algún momento de dónde nos ha sacado Él. Y cuando vos te das cuenta de dónde te sacó, nunca vas a cesar de alabarle, nunca vas a cesar de adorarle, porque Él te da vida, Él te da las fuerzas para seguir cada día. Y vamos a llevar siempre nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Él. Porque a veces nos equivocamos, porque Él sigue perfeccionándonos. Porque todos cometemos errores. Acá tenés uno que comete errores todos los días. Pero Dios sé que nos está perfeccionando a todos. Entonces, ¿cómo llamé esta prédica? El camino hacia la verdad, hacia la felicidad verdadera. La felicidad verdadera, no la que el mundo te quiere mostrar que es verdadera y es falsa. Voy a leer Efesios 1:3, un libro precioso, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. ¿Cuántos privilegios divinos Dios te ha concedido para que descubras justamente la felicidad en este camino? ¿Cuántos privilegios te ha concedido? Fuiste escogido, fuiste adoptado, fuiste justificado, tuviste el regalo de la salvación, fuiste predestinado antes de la fundación del mundo. Ella pensó en vos y fuiste perdonado, mi hermano, por las macanas que te mandaste y por las macanas que me mandé. Cuando vos tomás conciencia de eso, vas a decir cuán grande es su amor, cuán grande es el amor de Dios por tu vida, por tu familia, por los tuyos. Cuán grande es el amor de Dios, cuánta misericordia y fidelidad por tu vida tiene Él, cuánta. La felicidad, eso tan apreciado que el mundo quiere buscar por todas maneras y no la ubica, no la encuentra. Todos la desean, la felicidad, ¿verdad que sí? No voy a preguntarte aquí quién quiere ser feliz, pues sería un tonto si te pregunto eso. Porque tú vas a decir, sí, yo, pastor, yo, por supuesto, pero más vale que sí. Pero la verdadera felicidad es la que vos tenés que tener, como la que yo anhelo también, la verdadera felicidad en Él. Porque veo muchos allá afuera, incrédulos, que no conocen al Señor, que buscan de miles de maneras ser felices. Y hay una única ruta que es un GPS perfecto que vos tenés en el celular. Hay una única ruta, y no es el GPS del mundo terrenal, es el GPS celestial, el que te conecta con el Señor. Es una antena invisible. Y el pastor Jorge siempre habla de esto. Es una antena invisible. Que cuando se corre la antena, se pierde la señal. Y cuando se pierde la señal, salimos del río de Dios y nos vamos hacia el lodo, hacia un río sucio, hacia arenas movedizas que nos empiezan a tirar para abajo. Y un hijo de Dios no puede permitir eso.
no puede permitir que esos pensamientos del enemigo. Por eso hay que llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de nuestro Mesías, Jesucristo, Jesús, el Mesías, Yeshua. Ese camino hacia la felicidad que Dios quiere enseñarte a vos y a mí, no es una utopía, no es una ilusión, porque este camino parte de lo más profundo de tu ser y está conducido por el Espíritu Santo de Dios. En cambio, sí es una ilusión, una utopía, el camino que te presenta de felicidad el mundo. Ese sí que es una utopía. Creer que la felicidad no es por el ser profundo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Creer ahí afuera que la felicidad es por el tener. A partir de una vida frívola, una vida vacía, una vida simple de fachada, una máscara. Muchos allá afuera, muchos incrédulos, viven vidas de fachada. Sus corazones son vacíos. Hay una gran distancia entre ambas, entre lo que Dios dice de lo que es la felicidad y lo que dice la felicidad del mundo. Hay una gran distancia entre ambas. Y vos debés conocer un montón de personas también. Yo creo que uno de los mayores anhelos de Dios es llevarnos por el camino en el cual podamos descubrir todos juntos la verdadera felicidad si perseveramos en Él, lo que decimos una felicidad verdadera, una felicidad genuina. Dios quiere que seas feliz. Él lo anhela. ¿Cuánto lo anhelan? Dios quiere que seas feliz, pero bajo sus parámetros, bajo su patrón, bajo sus preceptos. Él quiere que experimentemos ese contentamiento en nuestro ser. Él quiere que tengamos que prevalezca en nosotros, más allá de toda circunstancia, de toda situación difícil, que prevalezca la fe en Él y ese gozo de salvación en Él. Él quiere que lo descubras y no una felicidad ocasional, gotitas de felicidad que el mundo te quiere dar y vos te pones contento de repente, o el incrédulo se pone contento. Y pasa generalmente la gente de ser feliz al ser infeliz. A la velocidad de la luz. Hoy soy feliz porque tuve un aumento, soy feliz porque me compré esto, soy feliz porque voy de vacaciones, soy feliz. Y después cuando vengo a la realidad, qué infeliz que me siento. Así le pasa al mundo. Así le pasa al mundo. Y a un hijo de Dios no le puede pasar. Pueden pasar cosas, por supuesto, pruebas, por supuesto, pero sabés en quién estás confiando. Algo bueno que te pasó en algún momento te hace sentir bien, te da bienestar. Y ese bienestar dura tan poco, se desvanece. Hoy estoy emocionado, hoy me levanté joya, me levanté buenísimo. Pero pasó algo y de vuelta toda esa felicidad, todo se desmorona. Y puse una frase que esta vez la escribí, que dice: la felicidad que Dios quiere enseñarnos no está sujeta a fuerzas externas ocasionales, sino a fuerzas internas que solo Dios las puede producir en tu vida. ¿Y dónde lo encontrás eso? En su palabra. Porque dice la palabra en el Salmo 144:15, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Adonai. Amén. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Adonai. Gloria a Dios, que así sea, así es y así será para los que creemos. La primera enseñanza que Jesús dio, esto fue tremendo, a mí me rompió la cabeza. ¿Cuántas veces leíste las bienaventuranzas del primer sermón, de la primera prédica que dio a la multitud Jesús? Las bienaventuranzas, a mí me rompieron la cabeza, que están en Mateo 5. Hay una multitud que lo veía. Él subió al monte, él se sentó con sus discípulos y comenzó a enseñar cómo ser feliz. Cómo ser felices. Y cómo entrar al reino de Dios a través de esa felicidad. Fuera del reino, quiero que sepan que no hay felicidad. Puede haber una felicidad ocasional, pero no hay felicidad. Grabate esto en tu corazón hoy. Sos destinatario de toda la bondad del Señor.
Vos sos el destinatario de las bienaventuranzas para entrar al reino, que ya entraste, pero ahora permanecer en el reino es el gran trabajo que lo hacemos todos juntos, lo hacemos en equipo. Todos lo hacemos en equipo, todos vamos a ir, estamos yendo por esta senda que es muy angosta, pero es maravilloso el final que tiene. El camino para entrar al reino de Dios y recibir todos sus beneficios eternos, todas sus bondades, tiene un patrón, hermano, tiene un itinerario, tiene una hoja de ruta, que son justamente las bienaventuranzas de Mateo 5. Vamos a leerlas, las bienaventuranzas, y por qué Jesús pone la primer bienaventuranza, la pone ahí como señal, ¿no? Atención, es esta. Por aquí se entra el reino, por aquí se entra el reino. Vamos a la 1. Dice: cuando vio la multitud, subió al monte y al sentarse en él, se le acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, tenés que llegar a un quebranto para estar dentro del reino y mantenerte en el reino. Romperte vos por dentro. Hay que romperse por dentro. Y solamente en la presencia del Señor lo vas a conseguir, lo vamos a conseguir. En el 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Amén. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Hay que buscar esto, limpieza de nuestro corazón. Y solo obtenés la limpieza del corazón llorando por nuestras iniquidades, llorando por nuestros pecados, pidiéndole ayuda a Él. Y tener un quebrantamiento, si no, nunca lo vas a conocer a Él. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen y se burlen de ustedes y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, dice el Mesías, mintiendo. ¡Wow! A mí las bienaventuranzas me rompieron la cabeza. Porque el estándar es muy alto, la vara que pone Jesús en ese sermón es muy alta, porque lo primero que te dice es: tenés que quebrar, tenés que romperte, tenés que sentirte en bancarrota. Siervo, ¿cómo me dice eso? ¿Querés llegar al reino? ¿Querés llegar al final del camino? Tenés que sentirte en bancarrota espiritual. Que no somos absolutamente nada, fuera de Él no somos nada, y dentro de Él tampoco somos nada. Para el que se crea algo, que es importante, para el que se crea o la que se crea algo, que es importante. No hay uno solo. Pero en conjunto, buscando de Él, en conjunto, caminando juntos, te puedo asegurar que vamos a llegar juntos al final. Es aquí donde todo comienza. ¿Por qué Jesús comienza con esta bienaventuranza? Simplemente porque es una característica de un hijo de Dios. Es aquí donde comienzan todas las cosas. Quebrar el espíritu nuestro. Tener un pobre espíritu. Y después te digo que no estoy hablando de dinero, de cosas materiales. Es vital comprender que debemos reconocer nuestra pobreza espiritual. Tenemos que reconocer que estamos muriendo a nosotros mismos. En el camino de Dios vas a estar muriendo día a día a tu yo, a tu ego, a creerte que sos importante cuando no lo somos. No lo soy. Si yo no estoy, viene otro. Dios me va a reemplazar así de una. Mientras que le sirvas, vas a estar. Pero no para posicionarte. En nada. En nada. Mirar al prójimo como mayor que uno es lo mejor. Eso se llama humildad. Es tener el dolor y el sentir por las almas que se pierden. Eso es lo que tenemos que hacer. Gracias, Señor. Reconocer nuestra bancarrota
nuestras debilidades y pobreza espiritual, porque ese vacío existencial, nada ni nadie lo va a poder llenar, nadie. Nadie por sí mismo va a poder llenar esos vacíos, nadie. Nadie, absolutamente nadie. Solamente es la presencia de Él en vos la que va a hacer cambiarte el rumbo, el pegar media vuelta, 180 grados y volvernos del camino malo. Y de que el orgullo nuestro quede a la altura de nuestras rodillas. Ahí tiene que quedar nuestro orgullo, nuestra soberbia. Mi soberbia tiene que quedar ahí, la tengo que dejar ahí y con la pata mía, un 45, pisándole la cabeza. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. No lo hagamos a nuestra manera, porque vamos a fracasar. Si lo hacemos a nuestra manera, vamos a fracasar. Porque todas nuestras obras, todo lo que creemos, lo bueno que somos, lo buena que sos, frente a los ojos de Dios, puede llegar a ser trapo de inmundicia, como dijo Isaías. Oh, qué bueno que soy. Como ese fariseo, ¿no?, que estaba ahí frente ahí en la sinagoga y estaba el publicano al lado, ¿no? Lo bueno que soy. Buena mandarina. Buena mandarina. De nada vale todo lo que hagamos si no morimos, si no llegamos a la pobreza espiritual, al quebranto. Es necesario. Hay muchos tipos de altiveces, y soberbias. Hay altivez en el conocimiento también, que muchos teólogos pueden tener esa altivez de conocimiento y llegan a una postura también de soberbia. Y dice la palabra que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es palabra de Dios, gracias Señor. Es lo que detiene a muchos entrar al reino de Dios allá afuera, a muchos incrédulos, justamente la soberbia. La persona que es altiva en su espíritu y en consecuencia se aleja de Dios y en consecuencia no lo acepta el Señor y en consecuencia se pierde. Es un trauma para el incrédulo la palabra de Dios, por eso la rechaza, porque el incrédulo no sabía que era avaro, no sabía que codiciaba, no sabía que era egoísta, no sabía que adulteraba, no sabía que era engañoso, no sabía que era perverso, hasta que apareció la palabra. Esta es la instrucción, esta es la instrucción, esta es la Torá. Ahí está el tema, ahí está el tema. Entonces yo veo la Torá y yo egoísta, no seas avaro. Yo adulteraba, engañaba y la palabra me decía, no adulteres. Yo hacía cosas mal y la palabra, entonces claro, rechazo, déjame mi vida loca, déjame mi vida frívola, dice el incrédulo. Qué triste es eso. Y se alejan así de la Biblia, de la palabra de Dios, y son confrontados con la palabra, y no quieren ser confrontados con la palabra. Muchas veces pasa dentro de las congregaciones alrededor del mundo, que la palabra, a mí por lo menos, me confrontaba la palabra, y me agarraba con el que estaba predicando de repente, ¿no? Le podía decir a mi esposa, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Me está hablando a mí? Era la palabra de Dios la que me hablaba. Y me confrontaba, ¿qué cosa? Mi pecado. Me confrontaba mi pecado. Entonces, esas jactancias, esas lujurias, esos placeres, hoy todo día es placer, todo en las radios, en la televisión, a cualquier hora, todo es sexo, todo es vanidad, todos son jactancias, todos son lujurias, están todos idiotizados allá afuera, con un sistema perverso que los esclaviza cada día más. Es muy triste lo que hoy se ve a través de todos los medios. Es muy triste lo que hoy se ve. En Proverbios 16:5 es muy interesante lo que dice. Abominación es al Señor todo altivo de corazón. De ninguna manera quedará impune. Si esa persona no se arrepiente, ese altivo, lamentablemente va a ir a perdición. Y en Proverbios 16, dice al 20, 16, 18 al 20, dice, antes de la quiebra está el orgullo, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir botín con los soberbios. Juntémonos más, hermano, juntémonos más. El que está atento a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado.
Amén. Tómense de estas tremendas bienaventuranzas, porque son para ustedes y para mí, para todos. La soberbia tiene que ser quebrantada. Te habla una persona que tenía mucho de eso, mucho egoísmo y avaricia. Y Dios trabajó muchos años y me hizo morder el polvo. Y cuando estaba ahí tirado en el polvo, llorando a la madrugada en un rincón de mi casa, porque mi líder me decía que busque de él a la madrugada, yo fui obediente y hacía eso, y me levantaba en mi casa, todos dormían y yo llorando en ese lugarcito que Dios me dio para hablar con Él. Y estaba quebrado. Si tan solo quisiera, Señor, mirarme. Era lloro, era clamor y lloro. Y me acuerdo como si fuera ahora mismo esto. La soberbia es la persona que confía en su mérito personal. El autosuficiente, con un ego muy inflado, lleno de orgullo. Ese es el soberbio, el altivo de espíritu, que es implacable, que confía en su bondad, en sus obras, y tiene un sistema de creencias que el Dios de su vida primero es Él. Porque si yo no trabajo, no entra plata a mi casa. Porque si yo me compré el auto, yo me compré la camioneta, yo. ¿Vos sabés una cosa? Que todos los hombres que Dios levantó en la historia, te hablo de Pablo, te hablo de Pedro, de Abraham, Moisés, Jacob y tantos otros, todos para servir a Dios tuvieron que ir al quebranto. Habacuc. Cuando tuvieron un encuentro con el Padre, te puedo asegurar que se quebraron. Se dieron cuenta que no eran nada y estaban sirviendo. Isaías estaba sirviendo y le decía, cuando vio en la visión al Padre, vio a Dios Padre sentado en el trono, le agarró un miedo. Uy, estoy exterminado. Soy de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos. Boca sucia, pecador. Se sintió excremento. Se sintió estiércol. Eso le pasó a Pablo, le pasó a Pedro. Cuando Jesús lo fue a buscar a Pedro, no, apártate, Señor, de mí, no soy digno, Señor, no soy digno. Él te hace digno. Dios te hace digno. Entonces, cuando hablamos de pobreza espiritual, no nos referimos a los términos de cosas materiales, que quede claro eso. Porque esta pobreza espiritual le pega a alguien que está de muy bajos recursos como a alguien que tiene recursos muy buenos o millonario. A todos le pega. Porque el de muchos recursos también tiene un vacío espiritual que no lo puede saciar con nada. Qué maravilloso el Señor. Seguí engordándote. Como la parábola del rico, ¿no? Hacete más. Y vino el ángel de Adonai y le dijo a la noche, necio, tonto, esta noche te vienen a buscar. Estén contentos con lo que tienen. La vida espiritual en Él te hace millonario en Él. Y podés aconsejar a hombres y mujeres que sean ricos, pero están vacíos espiritualmente. Pero tenés que llenarte del Espíritu de Dios. Día tras día, llenarte, buscarle. Buscar su presencia. Nada va a saciar a esos que buscan nada más las cosas del tener. Nada. Porque todo es ocasional. Hay muchas personas que son de recursos pobres, limitados, pero tienen un corazón que a Dios le agrada. Estos son más ricos porque van a entrar al reino de Dios. Mirá lo que dice el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Entonces, si vos querés hacer un sacrificio, una ofrenda, llamalo como quieras, una ofrenda voluntaria hacia Dios, dice la palabra, el espíritu quebrantado es el mayor de los sacrificios que Dios puede ver. Dios lo va a ver y después los que están alrededor también lo van a ver. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. El corazón que reconoce que tiene que ser, que fue pecador, que se equivocó, lo reconoce, te puedo asegurar que eso a Dios le agrada. Porque estás más cerca del reino, estás más cerca para llegar al final del camino.
En Isaías 57:15 dice, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Así ha dicho, yo habito en las alturas y en santidad porque estoy con el de espíritu contrito y humillado. ¿Con quién está? Con el que se humilla de verdad. No, yo no me humillo. A veces hay gente que tiene poco... Yo conozco en los barrios que yo iba antes, gente muy orgullosa, que estaba quizás no tenía ni un plato de comida, pero eran re orgullosos, no querían recibir la palabra de Dios. Más vale que no iba a perder el tiempo con ellos. Sí los bendecía y sí oro por ellos. Y después de la oración muchos se han convertido, muchos están en el camino, en alguna congregación están yendo. Pero por lo menos Dios está justamente con los de corazón oprimido, para edificar el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los oprimidos. Dios está contigo. Dios está contigo. Y la parábola que a mí me gusta mucho siempre, la que te comenté hace un rato, que tiene que ver con el publicano y el fariseo. Entonces quede claro que el pobre de espíritu, no hablamos de cosas materiales, que el pobre de espíritu no es la persona callada, indiferente, esa persona que es pasiva, esa persona que le falta entusiasmo. Dale, tenés fuerza, dale, querés vivir, estás con vida, loco. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No le empujes a esas personas, no las empujes, amalos. Amalos, porque Dios los ama. Vamos a Lucas 18:9. Dijo también esta parábola en Lucas 18:9 a unos que confiaban en sí mismos, como eran justos y menospreciaban a los demás. Estaban en la sinagoga, estaba el publicano llorando, pegándose en el pecho. Sé propicio a mí, pecador que soy, Señor. No soy digno de ti, Señor. Y estaba el otro soberbio al lado, el altivo, el fariseo. Oh, Señor, gracias a Dios que yo no soy como este tipo. Este tipo, el que estaba humillado, quebrantado su espíritu por sus pecados y por sus malos caminos y por su soberbia. Acuérdate que los publicanos negociaban, transaban, compraban franquicias a los romanos. Entonces todo el pueblo lo veía como este sirve, cuidado con lo que hablas delante de este, porque va y le cuenta a todos los romanos, ¿no? Era el que cobraba los impuestos. Ese era el publicano arrepentido. Ese llegó a su casa justificado por Dios. El otro que se puso altivo, cayó. Uno entra al reino de Dios y el otro no entra al reino de Dios. Sé propicio a mí. Esa oración de sé propicio a mí, pecador que soy, ¿cuántos se han salvado con esa oración? ¿Cuántos fueron a salvación y pegaron la vuelta y se quebraron a solas con el Señor? No esperes el domingo para ponerte a cuenta con Dios. Hacerlo en la semana. Háganlo en la semana. La conclusión, para finalizar, comprender que querer entrar al reino de Dios, el eterno reino de Dios, no es por mérito propio, no es por mérito y por justicia propia, porque no va a funcionar de esa manera, no va a funcionar. Nosotros mismos, fuera de Él, no somos absolutamente nada. Eso que nos quede claro. El pecador que endurece su corazón tiene una tarea muy ardua, porque tiene que dejar el orgullo. El tema es reconocer, mi hermano, que espiritualmente estamos quebrados. Nadie es más que nadie. La obediencia es fundamental en esto. El trabajar en equipo es fundamental en esto, para llegar a buen puerto todos juntos. Y nos vamos a gozar, y nos vamos a gozar en Él. Va a llegar todo hasta el cenit más oscuro, y después va a haber un amanecer que vamos a saltar como ciervos, con una alegría, abrazándonos, llegamos a la promesa que Dios durante tantos años nos dio. Vos tenés que llegar a ese tiempo, tenemos que llegar todos juntos, hacer lo que haya que hacer. Ahora la pregunta es, ¿se puede reconocer fácilmente a la persona que ha experimentado ese quebranto? ¿Se puede reconocer a la vista? Sí, por eso necesitas discernimiento espiritual. Necesitas discernimiento espiritual para eso. Es importante. Es un don maravilloso que hoy lo precisamos también todos, más el de fe, más todos los dones hermosos que hay. Pero el discernimiento es vital para este tiempo.
se va a ver el fruto del arrepentimiento de la persona que realmente quiebra su corazón. Se va a ver el fruto. Porque en el fondo esa persona, ¿cómo lo descubrimos? Porque en el fondo esa persona sabe que fue justificada por Dios. Que nunca Dios le dio la espalda. Quizás los hombres a veces damos la espalda, pero Dios nunca da la espalda. Si uno se quiebra de corazón, sabe que fue perdonado la persona que se equivocó, sabe que fue perdonada por Él. Y la paz de Dios lo sobreabunda y el gozo de salvación vuelve y lo llena todo. Y la persona empieza a sonreír y empieza a servir con gozo porque ya entendió a quién le sirve. Le servimos no a los hombres, le servimos a Él. Tengan bien claro siempre. Ese hombre sabe que su soberbia fue aplastada y quedó aplastada debajo de sus rodillas. Ese hombre sabe, esa mujer sabe que depende del Señor. Y eso es lo más hermoso de todo. Se acabó su justicia personal, se acabó todo lo que la persona tenía creída sobre uno mismo, se acabó todo, se acabó todo. Es Él, y es Él, y es Él. No hay otra manera. Entonces, ese hombre va a descubrir la verdadera felicidad. Vos y yo, hoy, solo espero que Dios haya sellado en el corazón de algunos esta palabra, porque tenemos que quebrar nuestros corazones para encontrar la verdadera felicidad. Él sabe todo de vos. Dios quiere llenarte con la paz de Él, la alegría de Él, el gozo de Él. Él lo quiere hacer porque te ama. ¿Cuánto te ama? El Rey te cuida. El Rey de Reyes, cuando vos tenés esa línea, esa señal bien dirigida a Él, sabés que le entregás el día a Él y Él tiene el control del día. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, que toda la misericordia de Dios y el rostro de Él esté siempre sobre el suyo, sobre el de cada uno de ustedes, porque lo necesitamos más que nunca.